pase a la doctora para que dé inicio. Bien, muy buenas tardes a todos y a todas. Es un gusto estar compartiendo con todos los presentes en este Congreso de Psicología del Perú, que con mucha alegría y satisfacción estoy participando con ustedes. Para el día de hoy, entonces elegí el tema de virtualidad, educación y psicología, ya que es un tema que me tocó atravesar y continuar aún durante este año por la pandemia, y me gustaría compartir con ustedes la experiencia, ¿verdad? En los meses que hemos tenido esta virtualidad y que todavía no ha finalizado, ¿verdad? Todavía continuamos. Bien, podemos decir que a partir de marzo de este año, yo creo que igualmente en la mayoría de los países, días más, días menos, hemos coincidido de que se inició la cuarentena por la pandemia, ¿verdad? Y la virtualidad se ha convertido en nuestra principal forma de interacción en todos los ámbitos, en el ámbito social, laboral y, en nuestro caso, el educacional. La necesidad de mantener el distanciamiento social, de cuidarnos permanentemente por el aislamiento social en la pandemia, nos obligó a virar nuestras clases habituales y a realizar nuestras clases a través de plataformas virtuales. Se ha migrado hacia el trabajo remoto y se transformó esos espacios educativos que eran presenciales en las instituciones, en las universidades, en virtuales. Como temario, les quiero presentar por un lado un poco lo que es la virtualidad, ¿verdad? Concepto, lo que es también la relación entre virtualidad y otras modalidades muy parecidas, pero a la vez con sus diferencias. Luego ya la virtualidad en la educación, a partir de ahí, es más específicamente en la carrera de psicología, qué ventajas y qué desventajas hemos encontrado en este año, y también hacer un poco un paralelismo entre la educación virtual y la presencial. Bueno, empezando con lo que es la virtualidad, ¿verdad? Viene del latín virtus, que significa fuerza o virtud. Y Joseph Duarte afirma que la virtualidad es una apariencia a la realidad. Está definida en realidad como un proceso imaginario por el hecho de que no ocurre en tiempo real. Aparenta nada más ser real porque se estudia la realidad y de la realidad. Pero el hecho es que no es real porque no estamos en el tiempo, en el momento real, que sería la realidad virtual. Entonces, ¿cómo diferenciamos tantos parecidos, pero a la vez hay unas diferencias? Es entre virtual, online, a distancia. La semejanza es que todos utilizan herramientas informáticas, están utilizando diferentes tecnologías de la comunicación, tecnologías de la información, el uso de las TIC, pero hay variaciones, ¿verdad? Cuando hablamos de la modalidad virtual, si bien la utilizamos a través de la tecnología y redes también de computadoras, en esta modalidad hay mayor interacción entre los participantes, ¿verdad? Podemos hablar de colaboración, de trabajos grupales, de que también se llegan a conocerse unos a otros, de
de que se socializa, incluso aunque sea a distancia, pero hay como un trabajo mancomunado. En la modalidad online también se está utilizando las plataformas digitales y entornos digitales en el que se accede, ¿verdad? Con un PIN y donde se tiene una gama y opciones amplísimas para obtener información, para recurrir a textos, para trabajos de parte del docente, para diferentes evaluaciones, tareas, para crear grupos, comunidades. O sea, tiene tantos recursos y tantas opciones de trabajo y de que se propicia mejor el aprendizaje, que se encuentra realmente muchos beneficios, pero a la vez es online porque se hace uso, cuando decimos online, de que estamos utilizando el tiempo real, no un tiempo diferido. Y cuando hablamos de modalidad a distancia, a pesar de que también se usan las tecnologías de la información, a distancia no ocurre esa interacción entre participantes, no se conocen, los materiales pueden recibir en forma física incluso o no, y se sigue un programa en el que se puede estudiar cursos, incluso carreras, en la que la persona va cumpliendo de acuerdo a los materiales que recibe o que se le envía, va con tiempos establecidos, va realizando todos los requisitos, las tareas y las prácticas que se les solicita para ir pasando etapas. Cuando ya mencionamos la virtualidad en relación a la educación, hablamos de que la información y el acceso a la información está producida como base de datos, ¿verdad? Se usan software, simuladores especializados para diferentes actividades, también con creación de conocimientos en red, y hay diferentes plataformas para utilizar y llegar a eso, ¿verdad? Las plataformas libres más conocidas, podemos mencionarle a Moodle, que tiene bastante recursos y bastantes, no solamente materiales, sino que tiene una amplitud de elementos para poder trabajar en la docencia. También la plataforma de learning o e-learning o be-learning también son posibilidades de plataformas con múltiples usos. Además de eso, se le agrega de que hay otras plataformas para utilizar no solamente en forma virtual, sino que también en forma online, ya que, como en este caso, a través de Zoom, estamos utilizando de manera online en tiempo real, ¿sí? Entonces se pueden combinar las plataformas. La educación virtual pasa a ser un sistema de enseñanza-aprendizaje, en que el estudiante aprende por sí mismo, a su propio ritmo, a través de la red, pero también interactúa con los compañeros, interactúa con los profesores, con los textos, se pueden crear debates en foros, hay comunicación, se pueden estar comunicando entre ellos, también a través de
foro ayuda con los docentes. Realmente hay bastante intercambio y ese intercambio es lo que enriquece todo este proceso de enseñanza-aprendizaje. Como propuestas de la educación virtual, podemos decir que promueve a través de las tecnologías digitales un ambiente propicio para actividades grupales, para el diálogo y que al mismo tiempo eso sea motivador, ¿sí? También favorece la creación de vínculos entre los participantes, vínculos interpersonales, también de amistad, se intercambian información, favorece la misma solidaridad entre los participantes, se ayudan unos a otros, es la experiencia colaborativa justamente. Y al producirse esa colaboración, pueden ser sin encuentros presenciales o no, a partir de diálogos que pueden ser sincrónicos o asincrónicos, ¿verdad? Se pueden programar encuentros o no. Y los materiales que se utilizan están en diferentes formatos digitales, ¿verdad? Podemos hablar de que es un cúmulo interminable de posibilidades para poder acceder a la información. En cuanto a las plataformas virtuales, están los sistemas LMS, que es la sigla en inglés de los sistemas de gestión de aprendizaje, que consiste en un software, ¿verdad? Basado en un servidor web que tiene procesos administrativos y de seguimiento para todo el sistema de enseñanza. El docente perfectamente puede hacer seguimiento de cada alumno, de sus trabajos, de sus procesos, de modo que sea una evaluación continua y que sea una evaluación de proceso. También permite configurar cursos, matricular alumnos, registrar a los profesores, se asignan calificaciones, se tiene toda el apartado de posibles evaluaciones que ya dan resultados inmediatos y luego la posibilidad de poder cargar, ¿verdad?, en el software los resultados. Además de eso, hay anexos, digamos, que sirven para complementar todo el intercambio que se necesita, ¿verdad? Se hace uso del correo electrónico, se hace uso de chat, de foros, de bases de datos, WhatsApp, diferentes tipos de actividades. La cuestión es estar en conectividad, ¿verdad? Estar en conectividad y no perder, digamos, información o algún tipo de trabajo que se ha realizado en forma presencial. A veces los mismos alumnos tienen múltiples recursos para decir que no se pudo hacer, que no se enteró, que no tuvo acceso, que no pudo tener libros o biblioteca. Bueno, acá esas posibilidades ya no hay. Para el docente es todo un desafío, ¿sí? Pero a la vez, ese desafío significa un cambio radical en lo que se venía haciendo y también un esfuerzo más de capacitación. Porque bien sabemos, por lo menos acá a nivel de país, ¿verdad?, de Paraguay, muchos docentes estaban acostumbrados a clases magistrales, a asignar trabajos, a asignar tareas, y es como que se entraba y se entró evidentemente en una rutina en la que se iba repitiendo, ¿verdad?, repitiendo la misma modalidad con los docentes. Esto sacudió un poco porque esa verticalidad
hizo que se tenga que cambiar en forma totalmente opuesta, ¿verdad? El ambiente de aprendizaje ya es un ambiente democrático en que hay un feedback, hay una retroalimentación entre docentes y alumnos, cada uno aprende del otro, o sea, no hay una exclusividad de que el docente es el que enseña, el alumno recibe pasivamente, no, hay una retribución de aprendizajes en que de ambas partes se benefician, ¿verdad? Aprendizajes también lúdicos, con dinámicas, que favorecen la motivación, el incentivo para seguir adelante. En este ambiente también hay inclusividad, es decir, nadie queda fuera del sistema por ser o no diferente, hay una mezcla de culturas, de género, otras formas de pensamientos o nivel de desempeño. Entonces, cada uno, un poco a su ritmo, va siguiendo el proceso. El sistema de evaluación es un sistema formativo en el que se evalúan los procesos, no es que se esperan unos exámenes agendados, sino que es una evaluación, digamos, permanente. El trabajo, dijimos, colaborativo. El sistema de aprendizaje de esta manera se favorece que sea un sistema de aprendizaje autónomo. Es decir, el alumno es protagonista de su aprendizaje, se sitúa en el aquí, en el ahora, es un aprendizaje significativo y eso lleva a un proceso de desarrollo, a un desarrollo del pensamiento que es el objetivo incluso es un objetivo principal de nuestra carrera de psicología, ¿verdad? Desarrollar el pensamiento crítico, reflexivo, el pensamiento abstracto, con procesos que lleguen a conclusiones científicas y éticas. Entonces, todos estos cambios genera y para bien es la oportunidad este año de que nos sacudamos un poco como docentes y que toda nuestra manera, toda nuestra modalidad cambia, ¿sí? En la carrera de psicología, que es lo que a nosotros nos aboca ahora, quisiera relatar un poco la experiencia que hemos tenido en este contexto de pandemia y quizás esta experiencia sea similar a otros países, también la de ustedes en el Perú, y veamos qué coincidencia, ¿verdad? Vamos a encontrar que sí hay probablemente muchas coincidencias. La fecha de inicio de la cuarentena, de acuerdo a los países, variaron un poco, unos antes, otros después. A nosotros nos tomó, o sea, yo como docente y también como responsable de la carrera de psicología de una universidad privada de Asunción, Paraguay, teníamos como algunos rumores de que podía haber suspensión de clases, pero nada concreto. Así que el 10 de marzo de este año fuimos normalmente a clases y luego de unas media hora de inicio de clase, nos comunican de que las clases se suspenden por 15 días. Que se va a entrar en cuarentena porque hubo un primer caso de COVID y que la sugerencia del Ministerio de Salud era que inmediatamente se cierren todas las instituciones educativas, no solo de nivel superior, sino todas, y que en principio iban a ser por 15 días. Realmente eso
como que no preocupó mucho porque no dimensionamos que eso iba a ser más largo, ¿verdad? Entonces, es que le avisamos a los alumnos, bueno, que no se preocupen, que iba a haber una suspensión de solo 15 días, después íbamos a retomar las clases. Los alumnos, realmente la mayoría contentos porque pensaron que iba a ser unas pequeñas vacaciones y que después volverían a clases, pero las clases realmente recién estábamos iniciando, o sea, no teníamos mucho tiempo de clase. En mi caso era la segunda clase de la materia y resultó que el primer año, justo el primer año en que estaban iniciando los chicos la carrera de psicología, ellos iniciaron un día antes, ¿verdad? Ellos iniciaron el primer curso un lunes y el martes se les estaba suspendiendo, ¿verdad? Para ellos no fue agradable. Para el primer curso que venían con muchas expectativas, venían con tantos deseos de iniciar ya las clases de la carrera, dieron una sola materia y después quedan así en suspenso y bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Y qué va a pasar? O sea, fue más una incertidumbre para ellos que se les tuvimos que decir, bueno, que íbamos a estar avisándoles el retorno a clases, porque eso es lo que creíamos, ¿verdad? Pasaron los 15 días y nos encontramos que la suspensión de clases se prolonga por otros 15 días. Entonces, se convirtió ya en un mes. Y que también se iba a comunicar luego de ese mes si la cuarentena terminaba o no. Entonces ahí sí ya empezamos a preocuparnos con un poco de incertidumbres y qué va a pasar y si no volvemos a clase, cómo vamos a dar. Entonces rápidamente se tuvo que reinventar la continuación de las clases y si bien en la universidad se contaba con la plataforma Moodle, pero se recurría como un complemento a las clases presenciales, más para enviar materiales, para videos, digamos, para materiales anexos a lo que serían nuestras clases. No todos los docentes recurrían a esa plataforma y se vio que no había tiempo para una capacitación rápida con esa plataforma. Se vio de utilizar otra plataforma más sencilla, la de Classroom, para que rápidamente con una capacitación corta y también con tutoriales, los docentes rápidamente puedan iniciar y retomar las clases. Bueno, se hizo de esa manera, entre 15 y 20 días ya se empezaron con las clases a través de Classroom. Pero ese inicio a través de la plataforma Classroom, que sería en forma más remota, no teníamos un contacto directo con los alumnos. Utilizamos grupos de WhatsApp para comunicarnos con los alumnos y para dar informaciones de lo que se iría haciendo. Mientras que vimos las opciones de las plataformas para dar clases online, ¿no? Y ya hacia fin de marzo empezamos a utilizar ambas plataformas, la plataforma Classroom más otras plataformas con el que el docente se sienta como más a gusto, que conozca más.
Y bueno, entonces ahí había las opciones de Zoom, que fueron las primeras clases y las primeras videoconferencias que empezamos a dar, ¿verdad? En ese primer mes ya tuvimos de vuelta, ¿verdad? Las indicaciones de que seguía por otros 15 días la cuarentena, y ahí dijimos, bueno, tenemos que dar ya una solución más continua a lo que está ocurriendo y continuar y más bien adentrarnos más en lo que estamos haciendo. Por lo visto, esto no es pasajero, ¿sí? Había descontento de docentes, también descontento de alumnos, docentes porque muchos necesitaban más acompañamiento para lo que estaban haciendo, y alumnos porque estaban rechazando esta manera de dar clase. Directamente ellos no querían dar clase y algunos cursos incluso hicieron paros. Luego pidieron reducción de cuotas y se tuvieron que hacer negociaciones para que realmente ellos entiendan que no estaba dependiendo de la universidad las medidas que se estaban tomando, de que también al ser una universidad privada, toda la institución, tanto administrativo, docentes, todo el cuerpo, ¿verdad?, que trabaja en eso dependía del ingreso de los alumnos. Por lo tanto, había que negociar sí un descuento, pero con limitaciones, ¿verdad? Bueno, pues a pesar de todos esos inconvenientes de ese primer mes, se vio en el mes de abril de que no se iba a tener en cuenta el mes de marzo, se hacía cargo la universidad de todos los gastos de marzo, y que se prolongaba un mes más las clases por todo lo que se perdió. Entonces se consideró prácticamente desde abril el inicio de clases. Y se tuvo tiempo en ese transcurrir de días de capacitar, ¿verdad? Capacitar a docentes, también capacitar a alumnos para que se pueda llevar mejor todo el proceso. Y digamos que recién en mayo, más o menos, en que la cuarentena seguía y que ahí ya vimos de que iba a continuar todo el semestre, empezó la etapa de adecuación, la etapa de adaptación a las clases virtuales. Es el cambio de metodología, la flexibilidad que encontraron los alumnos de parte de los docentes que hacían un esfuerzo grande por llegar a ellos, acompañamientos, tuvimos necesidad de reuniones de contención emocional, ya que se pasaron por ansiedades, incertidumbres, frustraciones, y eso necesitó una contención con ellos. Entonces, tanto docentes como alumnos necesitaron de ese apoyo. Y a partir de todo eso que pasamos, surgen los siguientes interrogantes. Terminó el semestre, nos preguntamos, ¿es posible impartirse la carrera de psicología de manera virtual con la experiencia que hemos tenido? Y realmente hicimos, ¿verdad? Impartimos las materias, nos adecuamos de acuerdo a las necesidades de cada materia para lograr continuar con la carrera de esta manera. Pero, ¿cómo hacer las prácticas o supervisiones
en forma virtual. Ahí sí nos encontramos con dificultades, ¿verdad? Nosotros tenemos convenios con instituciones, con diferentes instituciones para las pasantías, para las prácticas extramuros, que estaban todas cerradas y no se podían realizar. Supervisión, como hacemos en forma virtual, teníamos que repensar en hacer prácticas de otra manera, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en mi propia materia que tiene que ver con todo lo que es psicodiagnóstico y que necesitamos de la presencialidad para la supervisión, para la aplicación, corrección, supervisión de los casos, tuvimos que repensar en hacerlo en forma online. Luego, cómo conocer a los alumnos y construir relaciones con ellos a través de la pantalla, a través de WhatsApp, era otra de las preguntas que nos hacíamos. Y por lo menos en mi experiencia personal, resultó que conocí mejor a los alumnos a través de la virtualidad. Y también pude establecer mejores relaciones con ellos, mejor intercambio y comunicación. Docentes y estudiantes que enseñan, aprenden y todo lo que permite construir juntos el conocimiento, nos preguntamos, ¿se da más en la virtualidad o en la presencialidad? Y realmente no son antagonismos o no son antagonistas la virtualidad con la presencialidad. Yo creo que más bien se complementan, ¿verdad? Y se pueden construir juntos, tanto en lo virtual como en la presencialidad, si es que uno se propone. ¿Y esta virtualidad sería una situación temporal? Al principio pensábamos que sí, que iba a ser temporal, que íbamos a volver. Pasó el primer semestre y ahí ya supimos que no íbamos a volver a la presencialidad y que todo el año íbamos a continuar con las clases virtuales. Y realmente ahora, terminando ya el año, nos damos cuenta que la virtualidad vino para quedarse. La virtualidad ya no se va. O sea que encontramos que tiene bastantes beneficios, tiene conveniencias, practicidad, y que no es que vamos a quedarnos solamente con la virtualidad, sino que probablemente ya pasemos a una etapa de que las clases sean semipresenciales o que utilicemos el B-Learning, era presencial, virtual. Probablemente eso sería para lo que podemos proyectarnos para el próximo año. Bien, entonces, en cuanto a ventajas y desventajas de la educación virtual en psicología, podemos ver como ventajas que se combinan el uso de las plataformas virtuales que tienen acceso a diferentes materiales. Se pueden programar las clases a través de videoconferencias y utilizar ambas cosas. Se ahorra el tiempo de traslado de los estudiantes a la universidad, sobre todo considerando que en la carrera que nosotros tenemos en la universidad, nuestros estudiantes, la mayoría trabaja y las clases se imparten a la noche. Y sí hay dificultades al impartir las clases a la noche. Primero, porque no todos pueden salir del trabajo a tiempo para iniciar las clases o llegar a tiempo a clases. Algunos estaban siempre con notas de permiso por llegadas tardías.
Otra desventaja que teníamos en las clases presenciales es que muchos alumnos viven bastante lejos de la universidad y tenían problemas con el medio de transporte para ir hacia sus hogares porque hasta cierta hora de la noche contaban con el transporte y después ya iba disminuyendo o no había. Así que otros permisos para poder salir antes y poder tomar a tiempo los medios de transporte. Bueno, ese tiempo de traslado se resuelve, o se resolvió este año por lo menos, de esa manera, siendo muy prácticos. Otra practicidad es que las clases online se graban todas y por lo tanto ellos tienen acceso para que después puedan escuchar de vuelta, aprender de lo que ya se dijo y hubo intercambios, y los que no pudieron llegar por algún motivo, entonces tienen la clase, ¿verdad? Que pueden escuchar en otro tiempo. Así como el poder realizar los trabajos grupales en forma colaborativa resultó ser muy beneficioso. Más ventajas es que de esta manera la comunicación entre docentes y alumnos mejoró bastante, que en la plataforma se comparte el material didáctico para que los estudiantes trabajen en las materias y sobre todo en forma organizada, todo en un mismo lugar y guardado en carpetas de modo que puedan tener por materias todo lo trabajado, tanto en forma individual como en forma grupal. El docente está más dispuesto a ayudar a los alumnos, a atender las consultas, acompañarles, asegurarles y asegurándose de que comprenden toda esta dinámica del espacio digital, les orienta, planifica los espacios, con un dinamismo diferente a las clases presenciales. Bueno, también buscamos cuáles son las desventajas, ¿verdad? Que los alumnos, también docentes, se desmotivan cuando hay problemas de internet, problemas de conexión, con internet inestable. Otras veces, algunos no encuentran un espacio adecuado y cómodo para las clases online, ya que hay que, digamos, como que improvisar esos espacios. Pero sobre todo para mí, la mayor dificultad encontrada son en las prácticas. Por ejemplo, la administración de test, proyectivos que cuesta bastante realizar en forma online, o realizar entrevistas que hacíamos a través de cámara Gesell, ¿verdad? Y las supervisiones de esas prácticas. Bueno, pero ahí estamos para ir resolviendo y creando formas diferentes de realizar las prácticas. Estuvimos haciendo prácticas online, ¿verdad? También compartirles que ahora, ya hace unos días, finalizando el año escolar, hicimos una evaluación con los alumnos de la carrera de psicología de esta universidad para que podamos ver las percepciones de ellos en cuanto a limitaciones que han tenido, oportunidades y también proyección futura. Las limitaciones que mencionaron fueron las que ya dijimos. Les costó adaptarse en un comienzo. Otra limitación realmente importante fue el impacto económico, ya que, como les mencioné, la mayoría trabaja. Ocurrió que muchos quedaron sin trabajo. Al quedarse sin trabajo, tuvieron que dejar de estudiar, ya que la universidad es pagada, no es pública, y quienes no tenían ayuda económica tuvieron que dejar la universidad.
Y bueno, y otras limitaciones que hablaron también es el internet, que muchos tienen internet inestable, no tienen un paquete de datos suficiente para recurrir sin dificultades, y las pasantías que se vieron afectadas, ¿sí? En cuanto a las oportunidades, sí encontraron que las nuevas estrategias de enseñanza-aprendizaje fueron muy buenas oportunidades que les ayudó bastante. Agradecieron a los docentes por todo el esfuerzo, por todo el empeño en llegar a ellos, en ayudar en lo que necesiten. También la solidaridad, sobre todo entre compañeros, de quienes necesitaban más, quienes necesitaban menos, estaban ellos para estar ayudando. Y los recursos tecnológicos a mano, ¿verdad? Que les dio la posibilidad de que no les falte nada. Bueno, y ya como proyección futura, de igual manera, aunque vean y aunque estén conscientes de que fue buena la experiencia de este año, de que se salvaron las primeras dificultades y que en general les fue bien, de igual manera su deseo es volver a clases presenciales. O sea, eso un poco la mayoría pudo decir, ¿verdad? Bueno, y si hacemos, por último, el paralelismo entre educación virtual versus educación presencial, vemos que la educación virtual se realiza por medio de Internet. La educación presencial, bueno, como su nombre indica, en forma física. En la educación virtual no siempre hay horarios establecidos, a no ser que se recurran a reuniones programadas. En la educación presencial sí, los horarios son establecidos y más bien rígidos. En la educación, el rol de docente es lo que a mí me da mucha esperanza de que fue una oportunidad este año para grandes cambios, ¿verdad? En la educación presencial, en que la mayoría de los docentes es el que transmite conocimiento, información, cambia totalmente en la educación virtual. El docente es un facilitador virtual, guía al alumno para que obtenga un aprendizaje satisfactorio, ¿verdad? Y que el alumno sea autónomo en su propio aprendizaje. En la educación virtual se utilizan las plataformas, los espacios virtuales, y en la presencial las salas de clase, que muchas veces resultan pequeñas para una cantidad de alumnos, también hay incomodidades. ¿Verdad? En la educación virtual el alumno es el centro del proceso de aprendizaje, y en la educación presencial a veces, bueno, no siempre esto, pero sí, sobre todo en el Paraguay está ocurriendo bastante de que el alumno es un receptor más bien pasivo. Y eso se notaba que en las clases había un grupo que estaba sentado adelante, que es el que más participaba, más se interesaba, el que cumplía con todas las cosas, ¿verdad? Luego, un grupo intermedio está bien diferenciado, más o menos mitad de clase, que a veces sí, a veces no. A veces cumplía, a veces no tanto, a veces participaba, a veces no. Y un grupo de atrás, no sé, estaba dividido el espacio físico, cada uno se auto, digamos, ubicaba en esos espacios. Es como que en la parte de atrás estaban más inmersos que en su WhatsApp, en internet, en el teléfono, atendiendo poco, participando poco, más pasivos, ¿verdad?
Esa un poco era nuestra realidad también, que teníamos que estar luchando, motivando para que los alumnos participen más. Aparte de llegar cansados también del trabajo, que era otra realidad. Bueno, y por último, conclusiones. Podemos decir que la virtualidad se ha instalado en nuestros países y que va a ser una nueva normalidad, entre comillas, porque va a seguir. La educación virtual sí es posible en la carrera de psicología, pero es la práctica supervisada en la que veo yo sus limitaciones. El aislamiento a causa de la pandemia fue una oportunidad para que, me incluyo docente, nos actualicemos y capacitemos en el uso de las TICs. Como mirada futura, la proyección de la enseñanza en la carrera de psicología se puede beneficiar en la modalidad semipresencial. Es lo que me gustaría incluso continuar para el próximo año. También decir que no hay antagonismo entre la virtualidad y educación presencial, se complementan y no hay una educación de calidad si no incluye dispositivos tecnológicos. Bien, eso es lo que quiero dejarles como conclusiones. No terminar sin antes dar mis agradecimientos al Colegio de Psicólogos por la invitación a este prestigioso evento, en especial en nombre del presidente del Congreso, Luis Pérez Flores, y al coordinador general del Congreso, José Avendaño. Ha sido un honor para mí presentarles la experiencia de Paraguay. Espero que sirva de reflexión en estas situaciones que pienso serán similares y que nos toca vivir en toda Latinoamérica. Un poco alguna bibliografía y muchas gracias por escuchar. Muchas gracias a usted, doctora Franca. De parte del Congreso de Psicólogos le agradecemos su participación por habernos brindado esta muy interesante ponencia y bueno, lo esperamos próximamente. Muchas gracias. Ok. No sé si hay alguna pregunta que deseen realizar o termina el tiempo. No, veo que no hay ninguna duda por el chat. Okay. Pero muchas gracias de todas maneras. Bueno, entonces, hasta pronto les diré.